Gnosis, Enseñanzas Esotéricas presenta Dioses del Olimpo. En el tema de hoy vamos a estudiar todo lo relacionado con la mitología griega. Compartiremos con todos ustedes aquellos misterios extraordinarios que dejaron a través de la historia todas esas divinidades de la antigua Grecia, de aquellos lugares emblemáticos, extraordinarios, que por ende pertenecían todas esas divinidades sagradas, todos esos dioses mitológicos que pues de hecho han dejado una gran enseñanza y que hoy por hoy todos los grandes estudiosos, todos aquellos hombres y mujeres que gustan de la literatura, que gustan de los estudios antiguos de la historia, pues de hecho penetramos dentro de este conocimiento y nos damos cuenta que es realmente extraordinario. Los dioses del Olimpo se ubicaban justamente en un lugar sagrado conocido como el Monte Olimpo. Este Monte Olimpo justamente está en el mapa de Grecia, en un lugar específico que es justamente entre Macedonia y Tesalia. Se dice que es la montaña más alta del país de Grecia y justamente ahí se desarrollaba internamente en esa montaña lo que se conoce como el Monte Olimpo, lugar sagrado donde habitan los dioses griegos. En ese santo lugar, pues de hecho que es de carácter interno porque está representando las dimensiones del cosmos, las dimensiones superiores, las regiones donde viven los ángeles, arcángeles, divinidades sagradas y que por ende ahí está Zeus a la cabeza, que no es más ni menos que el Cristo griego y que pues alrededor de él gravitan toda una cantidad de divinidades que conformaban pues de hecho los dioses del Olimpo. Tengamos en cuenta que ahí en ese sagrado lugar, en esa montaña, pues representaban los griegos ese lugar, ese poderío o esas majestuosas divinidades o esas dimensiones superiores, porque recuerden que todas y cada una de las islas estaban representadas y guiadas justamente por ciertas divinidades, por ciertos dioses, pero que en ese lugar encontramos específicamente a la cabeza al mismísimo Zeus. Si estudiamos, pues de hecho la divinidad conocida con el nombre de Zeus, tengan en cuenta ustedes que Zeus no es más ni menos que el Cristo para los griegos, pero esta divinidad llamada el Cristo no es única y exclusivamente de esas tierras, ya que Zeus lo encontramos cada uno de nosotros representado justamente como Osiris en el antiguo Egipto, lo encontramos como Vishnu en la India, lo encontramos nosotros justamente como Quetzalcóatl en el antiguo México, como Manco Cápac entre los peruanos, y por ende pues en la época cristiana aparece como el Maestro Jesús el Cristo. Entonces Zeus es una fuerza que de hecho se expresa en determinadas épocas de diferentes tipos de culturas y religiones sagradas a través de la historia, ha estado ahí. Pero entre los griegos se conoce como Zeus, el Dios poderoso, el Señor del trueno y el rayo, el mismísimo Júpiter entre la sabiduría de los romanos y que pues de hecho con su majestad, ¿sí? Con su poder, con su fuerza, con su báculo, con su diestro, sentado ahí en el trono, pues dirige todas y cada una de las creaciones a nivel cósmico. Si continuamos nosotros dentro de este estudio de las divinidades griegas, se podrán dar cuenta ustedes que sigue justamente dentro de aquel orden jerárquico, pues la expresión de lo que conocemos como la reina o la diosa Hera. Hera es representada como la esposa de Júpiter, como la esposa justamente de Zeus. Júpiter para los romanos está representada como Juno y todos sabemos que a ella la representan como una mujer celosa y que siempre castigaba a aquellas esposas y la misma descendencia de Zeus, ya que no, pues ella permitía justamente la infidelidad de ese esposo. Pero esto hay que comprenderlo porque Hera está representando la mismísima creación universal, está representando la matriz, está representando el espacio infinito y sin límites cósmicamente, esa mismísima Mula Prakriti de aquellas enseñanzas védicas. Vea ahora
cómo esta divinidad, dentro de los estudios que corresponde pues a su linaje, sabemos que es la protectora o guardiana de las mujeres casadas y de toda aquella mujer virtuosa, llena de valores, llena de capacidades, de dotes, de virtudes. Y a ese tipo de mujer pues ella protegía y defendía, pero que las mujeres que carecían de aquellos dotes, pues de hecho se dice que no les permitía ingresar dentro de sus templos sagrados. Entonces, esta divinidad, representando la mismísima madre y la esposa de ese hombre conocido como el Cristo, como Zeus, pues de hecho también tiene gran parte dentro de la mismísima creación de lo que corresponde a los dioses del Olimpo. Si continuamos nosotros dentro del estudio de Hera, recuerden que se llama Juno entre los romanos. Y si continuamos en el estudio de estas divinidades, de estos dioses, pues encontramos nosotros que en el siguiente desdoblamiento de divinidades aparece justamente el dios conocido con el nombre de Poseidón. Si miramos a Poseidón, es la divinidad que rige justamente los mares. Cuando uno estudia a Dios dentro de la mitología griega, se da cuenta que después de la gran guerra que hubo de Zeus y en compañía de Poseidón y de Hades, pues se dicen que ellos se repartieron la creación misma y que Zeus se quedó rigiendo el cielo, los mundos superiores, y que Hades se quedó justamente rigiendo o protegiendo lo que se llama el inframundo, y que Poseidón lo encontramos justamente en el reino de las aguas. Entonces Poseidón rige las aguas y para los antiguos romanos estaba representado justamente con el nombre de Neptuno, el dios de las aguas. Hay una historia donde encontramos nosotros que, pues de hecho, aquel héroe, aquel guerrero que lo retó a él, recuerden ustedes que quien retó a Poseidón y que posteriormente lo sometió a múltiples pruebas para que no pudiera llegar a su ciudad natal, Ítaca, pues lo reconocemos nosotros a través de la historia de la mitología griega con el nombre de Odiseo. Pero bueno, esto es parte de otra historia que pues no entraría aquí. Sin embargo, es un dios bastante furioso que rige todos los animales acuáticos y toda una cantidad de creaciones que aparecen justamente en las aguas, en los mares, que están en nuestro mismísimo planeta Tierra. Entonces, si continuamos, se darán cuenta ustedes que dentro de esos dioses que pertenecían también dentro de ese mismo reino del Olimpo, pues encontramos a Hades, y ese dios Hades, pues de hecho, como les decía hace un momento, se encontraba o se encuentra rigiendo el inframundo, porque es el dios del inframundo y no permite que de allá ingrese o salga ningún tipo de persona mientras no tenga aquel merecimiento pues de salir. Y aquel que ya tiene el ingreso para estar en el inframundo, pues la puerta es abierta por este Dios que rige el inframundo mismo. Para los antiguos romanos, Hades es justamente Plutón. Y como Plutón está relacionado pues con la magia, está relacionado con el poder, entonces en ese lugar, hasta que las almas no son purificadas, hasta que las almas no están limpias de la más, diríamos nosotros, mínima mancha de pecado, porque el pecado es el ego y al que se condena en el inframundo es al ego animal, a los defectos, a los yoes, a los vicios, a las manías, a las cabezas de legión que llevamos dentro. Entonces, cuando un individuo penetra en el inframundo de Hades y que posteriormente es pesado ante la balanza por el rey Minos, que es el juez directo allá en ese inframundo y que ordena para qué círculo dantesco o fosa va a ir a parar el alma pecadora que llegue a ese lugar, pues de hecho él es quien da el veredicto si sale o no sale de acuerdo a la limpieza que tenga esa alma ya, con la eliminación de cada uno de esos defectos que pues se tiene que tener allá de acuerdo al sufrimiento y al lugar al cual pertenezca en el mismísimo inframundo. Entonces, si continuamos nosotros, después de el Tártaro, el Avicii,
el infierno, como se le llama. Entonces, debemos penetrar en el estudio de esta otra divinidad sagrada entre los griegos que se conoce con el nombre de Afrodita. Todos sabemos nosotros que Afrodita dicen que nació justamente de esa creación de Dios mismo que salió siendo una mujer ya adulta, que su belleza es extraordinaria y que tiene pues todos aquellos y cada uno de esos poderes majestuosos en los cuales irradia su poderío de amor, de belleza, de atracción, de magnetismo, porque no es más ni menos que la mismísima Venus adorada por los antiguos romanos. Esa Venus o figura majestuosa del amor que cada uno de nosotros pues debemos encarnar. Esa Venus sagrada, esa Venus adorada, esa Venus que pues de hecho irradiaba por donde quiera su majestuosidad, su belleza, su ternura y que pues lo impregnaba en todo lugar, ya que al representar el amor, por eso vemos nosotros que aparece aquellas fuerzas angelicales, divinales, que de hecho le rodean y es aquella fuerza del amor que nosotros debemos encarnar porque la diosa Venus es esa característica del amor dentro de nosotros mismos. Si continuamos, se darán cuenta ustedes que en el estudio posterior de divinidades tenemos al gran Apolo y todos saben que Apolo es una divinidad muy especial, muy sagrada dentro de aquella religión, dentro de aquella cultura de los griegos antiguos, porque resulta que Apolo, como lo ven ustedes en la imagen, es un dios del arte, es un dios de la música, de la belleza, está representando el sol mismo, está representando la sabiduría, está representando la lógica, la elocuencia, la razón, está representando la medicina, la curación, la poesía. O sea, es una fuerza que cada uno de nosotros debemos encarnar porque todos tenemos las capacidades de la elocuencia, de la sabiduría, del amor, de la luz, tenemos las capacidades de la poesía, podemos penetrar dentro de la lógica misma y entre una cantidad de conocimientos a los cuales nosotros podemos ser justamente beneficiados si estudiamos, si nos preparamos, si penetramos dentro del campo de la sabiduría. Entonces, Apolo para todos los griegos es una divinidad muy sagrada y entre los antiguos romanos se conocía como Febo. Entonces, este gran dios Febo entre los romanos, pues, daba a todos y cada uno de aquellos estudiosos las características mismas de la sabiduría, de la luz. Si continuamos dentro de los estudios de cada una de esas divinidades, se podrán dar cuenta ustedes que para los antiguos griegos, el dios Ares, pues justamente era el dios de la guerra. Los antiguos romanos lo relacionan justamente con Marte, y si uno hace un estudio a Ares dentro de la mitología es el dios de la guerra que incluso el mismísimo Zeus y su esposa tuvieron que expulsar del reino porque hacía entender que era muy, pero muy dado a la guerra, a la diatriba. Aquí dentro de nosotros los seres humanos, mientras no manejemos la fuerza de Marte de una forma equilibrada, pues siempre estaremos poseídos de la violencia, de la agresividad, de la pelea, del grito, de la ira, del odio, de la reacción violenta y no tendremos pues como ese equilibrio mental emocional porque vivimos quemando nuestras energías mediante los impulsos egoicos y diabólicos de nuestros yoes psicológicos. Entonces, Ares es Marte, pero quien pueda manejar esa fuerza, pues de hecho puede tener un control en sí mismo y poder manejar la parte positiva que corresponde a Marte, que es el equilibrio y la proyección a sacar adelante los múltiples proyectos que quiera hacer en su vida, porque como lo dice el maestro, Marte tiene las capacidades y puede hacer aquí en la Tierra lo que se proponga, porque por eso se relaciona con la persona, la fuerza, ¿sí? El poder. Entonces, para los antiguos romanos es Marte.
Y si continuamos, ustedes se podrán dar cuenta que tenemos, de hecho, en este momento a la diosa conocida con el nombre de Artemisa. Artemisa, que es la diosa de la caza, que es la diosa de los animales, de la naturaleza, que es la protectora guardiana de las doncellas, de las mujeres vírgenes, que se habla que es una mujer virgen o que se hizo virgen porque según la historia no quiso pues tener una relación con ningún tipo de dios o de divinidades a nivel de lo que corresponde al monte o a los dioses del Olimpo. Entonces, esta diosa Artemisa también fue muy venerada y conocida por los romanos con el nombre de Diana. Y si nosotros investigamos sobre la diosa Diana o divinidad Diana, pues de hecho se habla de la mujer virgen y casta. Y de ahí es donde vienen aquellas prácticas conocidas por los gnósticos sobre la práctica diana que pues de hecho no explicaremos a través de este video. Entonces estamos hablando de la alta pureza, de la castidad, de la transmutación, de todo lo que corresponde a las aguas de la vida de una forma correcta mediante el manejo de la alquimia y que está regido justamente por aquella divinidad conocida como Artemisa o Diana. Por otro lado, si continuamos nosotros, nos damos cuenta que las divinidades dentro de ese reino también aparece con el nombre de Atenea, y Atenea, la historia habla que nació de la frente del mismísimo Zeus y que nació siendo una mujer adulta y armada porque pues se rodea de toda aquella emblemáticas vestiduras y de aquellas ropajes de la guerra, de la lucha y de la fuerza. Sin embargo, es la mismísima expresión de lo que hoy se conoce con el nombre de Minerva entre los romanos. Si nosotros vemos a Minerva, la diosa de la sabiduría, ella nació siendo adulta, pero es una mujer que está representando la sabiduría del mismísimo Zeus porque nació de la frente de él mismo. Y como es la diosa de la sabiduría, está armada de múltiples conocimientos, de múltiples sabiduría, tiene pues de hecho todas las herramientas que necesitamos nosotros para ser sabios y para ser grandes dentro de la mismísima creación. Entonces Minerva, el venerable maestro Samael enseña por ahí cierta anécdota donde dice que en cierto lugar sagrado, en cierto santuario, hizo la invocación a la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría, y que en el altar de aquel lugar, pues de hecho se reflejaron los ojos de la poderosa Minerva. Cuando él veía en aquel altar los ojos de Minerva, entonces aquella divinidad le dijo al maestro, ¿para qué me has llamado? ¿Qué quieres? Y entonces el maestro dice que contestó, la sabiduría. Después de él haber expresado aquellas palabras, entonces dice que esos ojos quedaron como en un estado de quietud y en un silencio sepulcral. De ahí el maestro dice que comprendió que el silencio es la elocuencia del sabio, que el silencio nos da sabiduría y nos da conocimiento. Entonces, la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría, como parte autónoma de nuestro mismísimo ser, debemos encarnarla porque nos da a cada uno de nosotros lo que se llama la sabiduría. Por otra parte, si continuamos en el estudio, se darán cuenta ustedes que las divinidades sagradas también eran conocidas justamente con el nombre de Demeter. La diosa Demeter de los antiguos griegos, pues de hecho nos permite comprender que es la diosa de la caza, que es la diosa de la agricultura, de los cultivos, del trigo, que está íntimamente relacionada con los misterios de la semilla, con los misterios de la castidad y de la pureza. Demeter para los romanos estaba representada como Ceres, y si uno ve dentro de los estudios de esta palabra, pues Ceres quiere crecer, quiere avanzar, quiere ser grande, ser, nacer, progresar, y por eso aparece ella con el cuerno de la abundancia. A ella se le representaba con ese cuerno donde se decía que los adoradores de esta divinidad, pues de hecho nunca les faltaría dentro del aspecto económico,
pero tengamos en cuenta que está más relacionado con todos y cada uno de esos valores íntimos de cada uno de nosotros, con nuestra alma, con nuestra conciencia misma. Por otra parte, penetrando dentro de esos estudios y continuando en el análisis de estas divinidades, encontramos al dios Baco. Tengamos en cuenta que el dios Baco está representado como el dios del vino, el dios del éxtasis, el dios que representa la vid, la uva, el vino, la embriaguez, el alborozo, el gozo, que está representado justamente con los misterios del mercurio, con los misterios de la castidad, de la transmutación, de la sublimación, de la mutación de las mismísimas energías. Entonces, Baco, rodeado de frutas y rodeado de una cantidad, pues de hecho, de individuos en su carroza de triunfo, que pues si ustedes lo investigan se darán cuenta que él se encuentra rodeado de una cantidad de sátiros, de hombres que están mezclados con macho cabrio, con cabro, y que no es más ni menos que la representación mismísima de esa potencialidad que cada uno de nosotros debe tener en el interior. Entonces, si ustedes ven el carruaje de él tirado por leopardos y a su vez una cantidad de divinidades, de ángeles y de sátiros y de seres que pues le acompañan y que están justamente con él, embriagándose con el exquisito vino de la transmutación, de la mutación de las energías, pues de hecho es la representación de esta divinidad que para los romanos era justamente con el nombre de Baco, el dios del vino. También se dice que aparece en aquella carroza que es alada justamente por esos animales sagrados, por esos leopardos, y que a su vez él según aparece con el falo erecto, o sea, que está representando, recuerden, siempre la potencialidad. Que hoy ya se le vea como un aspecto degenerativo, la borrachera, los abusos, las orgías, que hoy ya se vea dentro del aspecto involutivo, donde el ser humano se embriaga y evoluciona a través del consumo de ciertos licores que verdaderamente no tienen nada que ver con la realidad de esta divinidad, con los misterios de Dioniso o de Baco, pues verdaderamente les invito para que no lo relacionen porque no tiene nada que compartir el éxtasis mundano con el éxtasis divinal y sagrado del dios Baco. Por otra parte, si nosotros continuamos, se darán cuenta ustedes que la divinidad conocida con el nombre de Hefesto, el dios Hefesto, que para los romanos no era más ni menos que el mismísimo Vulcano, el fuego, aquel fuego serpentino y sagrado que cada uno de nosotros debe despertar dentro de sí mismo. Y ese fuego, pues de hecho, está representado en Hefesto, aquella divinidad que se conocía como el productor de los metales sagrados, de la metalurgia, de los metales en su taller, que no es más ni menos que la representación del taller sexual, allá en aquel taller donde llegó Prometeo y se robó el fuego para entregarlo a los hombres. Se dice que ese mismísimo Hefesto, que es la representación viva del Sacratísimo Espíritu Santo, pues de hecho lo tenemos cada uno de nosotros, pero de una forma, diríamos, involutiva. Recuerden que cuando él nació, se dice que lo arrojó, o sea, no lo quiso porque era justamente muy feo. Y cuando él cayó del monte Olimpo, se dice que quedó cojo y que se ayudaba con un bastón y que su feura era tal que pues de hecho su madre no le quería. Tengamos en cuenta que nosotros en nuestra parte interna somos horribles, somos muy feos, caminamos cojo porque estamos desviados del camino y porque la fealdad nos la ha hecho tener el agregado psíquico a nuestros defectos, y que el alma, mientras no entre al reflejarse dentro de nosotros, no tendremos la belleza, que es la que se convierte posteriormente en ese mismísimo juego sagrado de Vulcano. La historia también habla que el mismísimo Zeus lo casó con Hefesto a la divina y hermosa Venus,
aquella divinidad sagrada la casó con él porque temía que hubiera una guerra en el Olimpo de los dioses que justamente pues querían conquistar a esa diosa Venus, a esa mismísima Afrodita. Pero ¿qué ocurre acá? Si uno mira dentro de esas creaciones, pues Venus siempre tiene una íntima relación y conexión con Marte, porque la historia dice que Venus traicionaba a Hefesto por ser muy feo con el mismísimo guerrero Ares, pero es la relación que hay entre las estrellas que tienen pues una íntima conexión o afinidad. Por otro lado, pues Hefesto, el herrero de los dioses, el herrero sagrado, pues también cumplía un papel dentro de aquella formación de los dioses del Olimpo. Por otro lado, si continuamos nosotros, pues tendremos la dicha de poder penetrar dentro de esos misterios de las divinidades griegas y poder conocer verdaderamente de cómo estas divinidades también fueron conocidas con el nombre de Hermes. Hermes, el dios o mensajero del antiguo Monte Olimpo, pues sepan ustedes que Hermes está relacionado con el hermetismo, está relacionado con el ocultismo, está relacionado con la sabiduría, con la elocuencia, con la palabra. Es el mensajero, es el que trae el mensaje, es el que trae la luz. Entonces, Hermes, por ejemplo, entre los antiguos egipcios es conocido como el dios Cristo Ibis grande, ¿sí? El dios Ibis de Thor, el tres veces nacido Hermes Trismegisto, pero ante los dioses griegos aparece únicamente como Hermes y se acompaña con alas en los pies y en la cabeza usando un casco. Es un ser que pues de hecho manipula aquel cetro de poder donde pues encontramos nosotros la simbología de la medicina, la mismísima vara de Esculapio, donde aparece pues de hecho aquella Ida y Pingala con sus alas portentuosas representando un trabajo mediante el sabio uso de las energías creadoras. Entonces Hermes, el mensajero de los dioses, está representado justamente en esa divinidad que conocieron de una forma muy profunda los antiguos griegos, los antiguos maestros de Grecia. Por otra parte, se hace necesario también estudiar esta extraordinaria divinidad conocida con el nombre de Hestia. Para los antiguos romanos es conocida con el nombre de la Vesta, de aquella divinidad protectora del fuego. Si nosotros vemos a Hestia, Hestia es la diosa del hogar, es la diosa de la familia, es la diosa de la pareja, es la diosa que resguarda el fuego, aquel fuego sagrado de Pentecostés, aquel fuego sagrado y misterioso que arde en cada uno de nosotros y que debemos hacer sabio uso de ese fuego mediante el sabio manejo de las energías creadoras con la técnica de la transmutación sexual. Entonces, Hestia es justamente la protectora guardiana de ese fuego sagrado, de aquel fuego misterioso que debe arder en los mismísimos hogares. Si nosotros vemos entre los romanos, Vestal o las vestales del templo estaban representadas en 2, 4 o 6 damas que protegían y que guardaban justamente el fuego del templo de las vestales. En aquellos lugares en el antiguo Roma que más o menos duró hasta el año 350 más o menos después de Cristo, se manejó el culto del fuego de Vesta o de las vestales del templo que existían en ese entonces y que protegían aquel fuego en ese templo, el cual no permitían que se apagara, ya que si una mujer de aquella época, de esas mujeres sagradas, dejaba apagar el fuego, pues el castigo era la misma muerte. Entonces la misión de ella era no dejar apagar el fuego, porque según la creencia romana era que si dejaba apagar el fuego, eso atraería pues catástrofes y que traería una cantidad de dificultades para el pueblo de Roma. Entonces las vestales cumplían esa misión y se dice que eran mujeres castas y puras y que desde muy niña comenzaban con esa labor de sobreproteger el fuego y no dejarlo apagar en ese templo de Vesta, donde pues de hecho cumplían esa labor más o menos hasta
unos 30 años, ¿sí? Siendo muy niñas comenzaban a hacerlo. Y que después, si querían retirarse, pues se les daba el permiso para que se casaran o podían continuar pues con su pureza de castidad de una forma célibe, o sea, sin la unión con pareja. Muchas de ellas pues se dice que se casaban posteriormente de haber cumplido aquella misión y otras pues se quedaban de una forma castas y puras por el resto de la vida. Sin embargo, la historia nos explica el venerable maestro que eso empezó a degenerar y empezó a fracasar cuando muchos romanos, especialmente los de poder, empezaron pues de hecho a abusar, ¿sí? Empezaron ellos a perseguir a aquellas vestales y a abusarlas, a violarlas, a maltratarlas. Y entonces ahí fue donde empezó a haber una degeneración terrible y que pues de aquel entonces hacia acá los valores y los principios se fueron perdiendo y se fueron retirando porque pues aquellos misterios fueron profanados. Por otro lado, si continuamos nosotros dentro de la sabiduría de esos dioses griegos, de todas esas divinidades y todos esos maestros, pues verdaderamente vale la pena concluir hasta acá. Todos estos dioses, pues aún siendo mitológicos, pero que tienen una íntima relación con las divinidades que actualmente nosotros pues veneramos y seguimos. Entonces, no es que ellos hubieran visto esto de una forma fantasiosa o de una forma imaginativa, sino que la realidad es que detrás de todo es verdaderamente profundamente lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, y que solo aquellos que van por el camino del ocultismo, por el camino secreto, pues de hecho pueden comprender todas estas divinidades y todos sus misterios, ¿no? Todos aquellos misterios que adoraban los antiguos griegos, a esos antiguos hombres y mujeres de esas tierras sagradas. Entonces espero que este tema relacionado con las divinidades griegas haya servido para cada uno de ustedes, porque de hecho ese es el interés de poder ilustrar con lo poco que nosotros sabemos y ayudar de una forma muy grande y muy extraordinaria a toda persona que se encamina sobre los estudios del gnosticismo universal. Entonces los espero en uno más de mis programas. Hasta pronto.